Luchar contra esta enfermedad. Doctor, ¿cómo está? Ante todo, muy buenas noches. Y usted me decía algo muy importante. A ver, si la memoria no me falla, llevamos más de 70.000 casos. Probablemente ya lo superamos. El último reporte que veía del MINSA era 86 muertos producto de esta enfermedad. Quizá ya son un poco más con los casos que tenemos. ¿Desde cuándo no teníamos una situación de esta magnitud? A ver, el dengue es una enfermedad viral transmitida por un mosquito que es el Aedes aegypti, ¿no? A diferencia de lo que ha sido el COVID, que el contagio directo, aquí no se contagia de una persona a otra persona. Hay un transmisor, que es este zancudo, que pica a una persona enferma, porque el zancudo es hematófago, es decir, se alimenta de sangre. Entonces viene, pica y absorbe la sangre que está contaminada de un paciente con dengue, y luego va volando, pica a otra persona sana y le inyecta. Ese era el mecanismo. Entonces, el vector, que es este zancudo, es un elemento clave para que exista el dengue. Controlar la presencia del vector es fundamental como estrategia, ¿no? Esto se conoce desde hace mucho tiempo, es una cosa similar a lo que fue la malaria, digamos, claro, ¿no? Entonces, en décadas atrás, esto se logró controlar tanto dengue como malaria, porque hubo campañas muy importantes de erradicación de los vectores, o sea, de los zancudos. Estoy hablando de los años 60, 70, donde además se tenía un aliado poderoso para la fumigación y la eliminación de los vectores, que fue el famoso DDT. Pero tanto los zancudos, como ahora lo sabemos perfectamente, los virus, las bacterias, se consideran seres inteligentes. ¿En qué sentido? De que generan defensas contra lo que los ataca. Entonces, con el andar del tiempo, después de los 70, que se redujo tremendamente a los años 80, se hicieron resistentes a este insecticida poderoso que era el DDT, y se empezó a expandir en toda América Latina, en todas las zonas tropicales, a decir verdad. Y es por eso que ha reaparecido a finales de los 90 y luego los años 2000 en adelante. En el Perú, el momento pico, digamos, ya en el presente siglo, fue el año 2010, donde hubo una epidemia, principalmente en la selva, Iquitos y otras zonas, también la costa norte, siempre vinculado a lluvias y por lo tanto acumulación de agua. En el caso del dengue, el zancudo, a diferencia del Anófeles, que es de la malaria, que busca los pantanos, aquí no, es aguas limpias. Es decir, hay una relación directa entre intensas lluvias, como las que vivimos recientemente, y aumento del dengue. Exactamente, pero con otro elemento adicional. Porque, digamos, Lima no está lloviendo. Y Lima está lleno de Aedes. Entonces, es que tenemos, por las condiciones sanitarias, donde un porcentaje muy alto de personas no tienen servicios de agua corriente, las familias acumulan agua. Entonces acumulan agua limpia, pero ahí viene el zancudo, ahí se cría. Entonces, limpiar los reservorios para eliminar los huevitos que ponen el zancudo hembra es fundamental. Esa es una estrategia que compromete la participación de la gente. Pero hoy por hoy, ¿estamos en el peor momento del dengue en el país? Bueno, estamos en el pico más alto de esta última epidemia, que es la más alta de los últimos 30 años, digamos así. ¿Cuál debería ser la estrategia para combatirla? Porque, a ver, doctor, yo recuerdo muy bien cuando empezamos a hablar de las intensas lluvias, de esto que ya parecía conformar un fenómeno del Niño, ya se advertía que lo más probable que ocurra, que ya había casos de dengue, es que esto se incremente tal cual. Pasaron semanas, ¡fum!, explotó en un montón de regiones. Claro, y se combinaron dos factores climáticos que, a decir verdad, no estaba previsto, digamos, a fin del año pasado, el ciclón Yaku. Nadie lo previó. Y el ciclón Yaku creó condiciones climáticas que
permitió ese desarrollo de la Aedes. Y luego el niño costero, ¿no es cierto?, que está todavía terminando o está extendiéndose, pero ni bien va a terminar el niño costero, eso ya está anunciado, es muy probablemente que venga el niño global. Claro. Entonces lo que vamos a tener ya este año es donde se han juntado las condiciones más negativas, digamos así, desde el punto de vista del cambio climático, pero va a empalmar con este niño global y prácticamente vamos a hablar no de 2023, vamos a hablar de 2023-24. Pero hoy por hoy estamos en el pico más alto de esta epidemia, al menos en los últimos 30 años. Sí, definitivamente. Porque como dije, el año 2010 tuvo 35.000 casos en todo el país, principalmente en Loreto, la selva, pero también en la costa norte. El niño costero del 2017, uno de los principales impactos en la salud pública, aparte por supuesto de las inundaciones, desbordes, etcétera, fue el dengue. Y en el 2017 tuvimos 68.000 casos, o sea, casi el doble del 2010. Luego se redujo, pero este año ya vamos por encima de los 70.000, o sea, de largo va a ser el año de mayor incidencia de dengue en el Perú. Y doctor, a ver, porque muchos nos quedamos con el tema de la COVID-19, ¿no?, que se hablaba de una pandemia. ¿Lo que estamos viviendo es considerado una epidemia o una pandemia? ¿Y cuál es la diferencia, por favor? No, es una epidemia. La pandemia es una epidemia que se expande a muchos países. Eso es pandemia. Y por eso el diagnóstico de pandemia solo lo dan los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Incluso cuando empezó el COVID, empezó en diciembre, digamos, 2019, y la Organización Mundial de la Salud solo declaró pandemia en marzo, o sea, después de varios meses, ¿no? Claro. Bueno, aquí hay una epidemia, no solo Perú, hay varios otros países. Son más países. Sí, claro. ¿Quiénes más están enfrentando esta situación? Bueno, Brasil, que es endémico en varias zonas de Brasil y sobre todo países tropicales centroamericanos, ¿no? ¿Pero Perú es el que, digamos, está en una peor situación o no? Bueno, en cuanto a curva de crecimiento comparado en el propio país con los otros años, sin duda. Pero aquí está creciendo más aceleradamente. Sí. Porque claro, Brasil y los otros países tropicales no han tenido el ciclón Yaku, claro, ni niño costero, ¿no? Ellos están viviendo otra situación. Perú es un país especial para sufrir los efectos del cambio climático. Es decir, pese a que se está viviendo en Brasil y en otros países tropicales, no puede ser considerado una pandemia. No. Ya, pero la Organización Mundial de la Salud dice algo respecto al dengue o a lo que está viviendo el Perú. No, claro, las advertencias y la asistencia técnica a los diferentes países con estrategias que son conocidas. El Perú tiene una amplia experiencia en eso. La primera, como ya hemos explicado, si todo esto depende de la transmisión que produce el Aedes aegypti, que es este zancudo, eliminarlo es una estrategia fundamental. Y por lo tanto, no es solo fumigación, porque con la fumigación uno elimina al vector, o sea, al zancudo adulto, al que está volando. No los huevos. No los huevos. Para eso hay que limpiar los recipientes donde depositan los huevos, y eso es fundamental, porque escapa, digamos, a la acción oficial del ministerio. Claro. Es un compromiso de todos. De todos, son las familias, son los gobiernos locales, los alcaldes aquí tienen que jugar un rol fundamental, eso se ha demostrado. Pero, doctor, antes. A ver, nuevamente yo insisto con esto, se había advertido de esto. ¿Se está haciendo lo correcto? ¿Recién nos hemos puesto las pilas? ¿Aún no? No, yo creo que se está haciendo lo correcto. Decía, una estrategia fundamental es esta, que ya la conocemos, se está reforzando eso, ahí se está articulando con autoridades regionales, locales, y sobre todo la participación de la comunidad es fundamental. Esa estrategia es básica, pero hay una segunda estrategia que es muy importante, que es evitar que la gente muera. Claro.
Y por lo tanto es la atención en los servicios de salud, desde el primer nivel de atención para detección temprana y reconocimiento de los signos, se llaman de alarma, cuando aparecen, por ejemplo, algunas señales de hemorragias, o la fiebre es muy intensa y no baja, o hay dolores abdominales muy fuertes. La hospitalización es un elemento clave y el tratamiento en el hospital para evitar que se produzcan decesos es fundamental. Doctor, le pido unos instantes, tenemos que conectarnos a la múltiple y de fallecidos. Y doctor, usted me hablaba de un punto fundamental que tiene que ver con la respuesta sanitaria, pero también para los que empiezan a sentirse muy graves, porque esta enfermedad tiene varias etapas y vemos que hay personas que están hospitalizadas. Y los reportes que tenemos desde RPP es que en regiones como Tumbes, Piura, Chiclayo, muchos centros médicos han colapsado literalmente. Sí, Omar, eso es cierto. Recordemos que con el COVID, uno de los puntos críticos fue camas hospitalarias, o sea, capacidad para hospitalizar a la gente y darle las atenciones adecuadas. Se amplió el número de camas en el corto plazo y eso es con hospitales transitorios que se montaron. Lamentablemente estos se han desmontado después, pero están ahí. Entonces ahorita se están rearmando para una ampliación en un número significativo de camas. Medicación hay, la contratación de personal para complementar y reforzar, aparte de los equipos técnicos que están siendo desplazados hacia las zonas críticas, es parte de la atención. Pero lo más importante, creo yo, es lo que se está produciendo ahora, y ahí la Escuela Nacional de Salud Pública está contribuyendo con todas las regiones y las direcciones nacionales, es la información a los profesionales a partir de la experiencia de los colegas que están ahí en el terreno, y con las estrategias terapéuticas que permiten salvar vidas. Eso, ¿no? doctor, que es lo fundamental. ¿Qué determina que una persona con dengue muera? El efecto que se produce y que es el que lleva a la muerte es un shock por extravasación del líquido de la sangre, que una forma puede ser hemorragias. Ese dengue hemorrágico es evidente y causa situaciones muy graves, pero puede no producir hemorragia, o sea, que se visualiza externamente, pero el plasma de la sangre, o sea, el líquido de la sangre, se extravasa de las arterias hacia los tejidos y produce el mismo efecto, un shock. Y ese shock hace un colapso que puede ser terminal, si es que no se le da tratamiento. Entonces, aquí, por ejemplo, la ampliación de las unidades de cuidados intensivos que se hizo con el COVID es fundamental. Ahorita están sirviendo y fortaleciendo, porque ese es el nivel de tratamiento inmediato que hay que hacer, ¿no? Entonces, hemorragias, shock, y otras complicaciones que se puedan presentar, es lo que los colegas tienen que atender con urgencia para evitar que una persona fallezca. Ahora, doctor, permítame cambiar de tema para terminar. El domingo se revelaron algunos cables diplomáticos de China que confirmaban un acuerdo para la llegada de un lote extra de las famosas vacunas de Sinopharm durante la época de pandemia, y lo que mereció, valgan verdades, finalmente la salida del expresidente Martín Vizcarra en todo lo que fue el Vacunagate. ¿Cómo tomamos esa información que además afectó mucho a los peruanos por lo que significó la pandemia en el país? Lo primero que se me ocurre decir es que hay poca memoria. Eso se dijo en febrero del año 2021. ¿Por qué? Porque la comisión que formamos inmediatamente descubierto este tema y que presidió el doctor Fernando Carbona, ex ministro de Salud, y dimos un plazo de 10 días, dijo eso. Dijo que se había producido meses anteriores, o sea, en el año 2020, por un acuerdo que se estableció ahí. ¿Acuerdo secreto? Sí, que eran 3.200 dosis adicionales a las que se necesitaban para el ensayo clínico. Eso fue un pedido expreso de Perú. Sí. Y se informó también que de ellos, porque 3.200, como son 2 dosis por persona, era para cubrir a 1.600.
De esas 1.600, 600 personas se suponía eran de la embajada china y que por acuerdos diplomáticos iban a recibir esta protección. Que de por sí no creo que haya 600 personas en la embajada china. Y empresas, digamos, ¿no? Ese es un tema que nunca quedó claro, nunca fue claro pero tampoco. La comisión investigadora lo dijo y el Ministerio de Salud le pidió... Porque había hermetismo de parte de los chinos. Sí, porque se les pidió la información, nunca la dieron, por supuesto. Y habían para personas que habían colaborado, trabajado, personal técnico, médicos, etcétera, en el ensayo. O sea, no los voluntarios, sino un personal adicional. Bueno, lo que la comisión determinó fue que de esa bolsa, digamos, se aprovecharon quienes recibieron una vacunación irregular. Cuando yo he escuchado, por ejemplo, al abogado del expresidente Vizcarra, doctor Ugaz, hace poco tiempo decir que no, que la vacuna que se le aplicó era parte del ensayo. Eso es falso. Absolutamente. ¿Por qué razón? Además, los ensayos, para quien sabe cómo son los ensayos clínicos, los voluntarios no saben qué se les está aplicando. Claro. Porque aquí se aplicaba, eran 12.000 voluntarios. A 8.000 se les aplicaba la vacuna y a 4.000 agua destilada, o sea, el placebo, justamente para poder comparar. Si al señor Vizcarra le dijeron que le estaban poniendo la vacuna, era lógico que no era parte del ensayo. Solo para que quede claro y cerrar, entonces Vizcarra sí se vacunó o tuvo acceso a la vacuna VIP. Claro, eso está clarísimo y el informe lo demuestra, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud. Ministerio de Salud. Compunche Perú. Gobierno del Perú.